Hola mi gente. Hoy, después de mucho tiempo, vamos a tratar de renovar los comentarios en el canal, que por falta de tiempo no he podido mantener activo como yo quisiera, pero que he descubierto que camino al trabajo, dentro del auto, manejando, puedo perfectamente hacer estos comentarios de 5 o 10 minutos, que generalmente es lo que tardo en hacerlos. Y hay muchos temas que me han surgido a la mente y de repente pues los voy como olvidando. Pero hay un tema pendiente dentro de los análisis, o más bien, por respetar la palabra análisis, dentro de estas reflexiones, mejor dicho, dentro del canal, que tienen que ver con la cultura y sobre todo con la cultura latinoamericana y con los aspectos chuscos de la misma también. El tema pendiente es la chusmería. La chusmería, que es, si lo entendemos, es como el sitio, el lugar, no necesariamente la acción, sino el sitio, el lugar en donde se desarrolla la chusma. Y la chusma no es más que ese conjunto de personajes dentro de la sociedad que suelen estar dentro de un espacio ordinario, es decir, ordinario dentro del sentido correcto de la palabra, no solamente como el sitio donde se es vulgar, ¿sí? que también deviene del vulgo, ¿no? De la gente que no tiene sangre azul, de la gente que no pertenece a una élite social, es decir, esa gente que tiene un comportamiento mucho más un poco refinado, es decir, en ese sentido la chusmería es el sitio donde está la gente que no es refinada, la gente que puede estar en un sitio también, en un lugar donde exista lo refinado, pero surge en él ese mundo de vulgo, ese mundo de ordinario, ese mundo de lo no refinado. Si esto deviene en una definición de la chusmería como espacio, y la gente chusma, ¿sí? Que comete chusmería, como si chusmería fuese una acción, pero más bien que chusmea, ¿ok? Que todo lo practica desde ese lugar, ¿sí? No encuentra otra razón para comunicarse con el otro. Aquella persona que practica, aquella persona que pertenece a ese sitio, o a esa acción en sí, es decir, a el sitio de la chusmería, a chusmear, es una persona que va a reaccionar desde ahí ante todo lo que convive en su entorno. Es decir, que no necesariamente, aunque el origen de la palabra tenga que ver antiguamente con aquellas personas que no pertenecen a una clase social, dentro del argot de la cultura, el argot cubano, dentro del espacio de Cuba, donde esta palabra suele tener una cierta recurrencia, y todos los sitios donde cubanos haya, se utiliza esta palabra con cierta frecuencia. Es verdad que estas personas pueden llegar a tener un desarrollo socioeconómico fructífero. Es verdad que estas personas pueden incluso devenir de una condición y una circunstancia familiar que las pueda favorecer económicamente, y también pueden elevar su estatus social debido a ello, ¿ok? Puede ser que en muchos casos, sobre todo dentro de los cubanos, estamos ubicados en el argot cubano,
el ser chusmo no es necesariamente alguien que pertenezca a un barrio determinado, sino aquel que tiene una actitud ante la vida determinada. Y eso requiere una nueva reflexión para un poco contestar lo que mucha gente en Cuba suele confundir. No es chusmo aquel que utiliza malas palabras, no es chusmo aquel que utiliza palabras altisonantes, no, es chusmo aquel que tiene cierta actitud, cierta actitud devenida de una gestualidad, devenida de una forma de expresión, devenida de subir de tono, raspar el lenguaje, ¿no? Raspar tu gestualidad ante cualquier cosa que suceda, y puede ser esto incluido una persona, ¿no? Una persona que esté frente a ellos, o otras personas, o ciertas cosas, ¿no? Alguien que es chusmo tiene cierto tono de voz, alguien que es chusmo tiene cierta manera de caminar, cierta manera de contestar, cierta forma de preguntar, que suele no ser precisamente agradable. Entonces, que la chusmería entonces no tiene que ver con la belleza, la belleza en el sentido estético. La chusmería es una forma de expresión, si bien es una forma de expresión cultural, que puede tener buena ropa, por usar una metáfora, puede tener un buen perfume, puede incluso tener un buen auto, pero es una especie de esclavitud mental, corporal y cultural que no suelta a estos personajes, a este clan de chusmos y de chusmas, ¿verdad? Y por no contradecir la actualidad de las estupideces del lenguaje y los chusmes, porque me imagino que también dentro de estas recuperaciones históricas de la mujer y del lugar de la igualdad, pues también en los chusmes habrá estos personajes que no son para nada poco frecuentes, sobre todo en el ámbito de Miami, por ejemplo, en este ámbito donde los chusmos, las chusmas y los chusmes suelen poseer una especie de característica, que es que en medio de este silencio campirano que se respira en estas regiones planas miamenses, suelen ser identificados precisamente por los modos en los cuales se expresan, en los modos en los cuales interpretan la realidad, en los modos en los cuales se dirigen al otro. Esta es una reflexión, puede ser primera reflexión sobre la chusmería y los demás.